Soy Margarida Silva y durante 35 años trabajé como enfermera en el Hospital Municipal de la ciudad. 35 años despertándome a las 5 de la mañana, tomando 2 autobuses para llegar al trabajo, cuidando a los pacientes con dedicación, limpiando heridas, aplicando inyecciones, consolando a familias afligidas. 35 años construyendo una vida honesta al lado de mi esposo Antonio, quien era camionero, y pasó toda su vida en las carreteras para mantenernos. Solo tuvimos un hijo. Roberto nació cuando yo tenía 25 años, y desde el primer momento fue el centro de nuestro universo. Antonio y yo trabajábamos como locos para que él nunca pasara necesidades. Pagamos una escuela privada durante toda su infancia, compramos libros, uniformes, materiales caros. Cuando Roberto decidió estudiar administración en una universidad privada muy cara, no lo dudamos. Antonio tomaba cargas extra los fines de semana. Yo hacía turnos nocturnos siempre que podía. Comíamos arroz con huevo durante la semana para pagar su matrícula. Roberto se graduó a los 23 años. Recuerdo el orgullo que sentí al ver a mi hijo subir a ese escenario para recibir su diploma. Antonio lloró como un niño. Lo habíamos logrado. Nuestro niño era un hombre formado, con un futuro asegurado, con oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Era todo lo que siempre habíamos querido. 2 años después de su graduación, Roberto conoció a Camila en una fiesta de la empresa. Ella trabajaba en el departamento de marketing de la misma compañía donde él había conseguido trabajo como coordinador administrativo. Camila venía de una familia con más dinero que la nuestra. Su padre tenía una gran tienda de materiales de construcción. Su madre nunca había trabajado fuera de casa. Eran personas que tenían coche importado, casa en un barrio cerrado, esas cosas. Cuando Roberto nos presentó a Camila, intenté quererla. Juro que lo intenté. Era bonita, bien vestida, hablaba con esa confianza de quien siempre lo ha tenido todo en la vida. Pero había algo en su mirada cuando me saludaba, una frialdad, un juicio silencioso, como si yo fuera inferior solo por ser enfermera, solo por vivir en una casa sencilla en un barrio obrero, solo por no tener el refinamiento que ella consideraba importante. Durante el noviazgo, que duró 3 años, Camila rara vez visitaba nuestra casa. Siempre tenía una excusa. Estaba cansada del trabajo. Tenía compromisos con su familia. Prefería que Roberto fuera a la casa de sus padres. Y mi hijo, completamente enamorado, siempre aceptaba. Siempre elegía su mundo en lugar del nuestro. «Mamá, ¿entiendes, no?», me decía Roberto cuando le preguntaba por qué nunca cenaban con nosotros. La casa de sus padres es más cómoda, tiene aire acondicionado, doña Beatriz cocina también. Cada palabra era una puñalada en el corazón. Mi casa no era lo suficientemente buena. Mi comida no era lo suficientemente refinada. Yo no era suficiente para mi propio hijo. Pero me tragaba el orgullo y sonreía, porque eso es lo que hacen las madres, ¿no? Aceptamos, perdonamos, comprendemos. Ponemos el amor por nuestros hijos por encima de nuestra propia dignidad. La boda se celebró cuando Roberto tenía 28 años. Fue una celebración pomposa en un salón caro, con más de 200 invitados. La familia de Camila invitó a empresarios, médicos, abogados. De nuestra familia solo fueron algunos primos lejanos y viejos vecinos. Antonio y yo pagamos nuestra parte, aunque eso significara gastar casi todos nuestros ahorros, porque así es como funciona, ¿no? Los padres del novio pagan su parte, incluso si eso significa sacrificar la seguridad financiera de la vejez. Durante la fiesta me sentí invisible. La gente hablaba de negocios, viajes internacionales, inversiones.
No entendía nada de eso. Me quedé sentada en mi mesa, sonriendo educadamente, mientras Antonio intentaba entablar conversación con los invitados, que parecían aburridos con nuestra presencia. Después de la boda, Roberto y Camila se mudaron a un apartamento moderno en un barrio elegante. 3 habitaciones, 2 plazas de garaje, piscina en el edificio. Nos visitaban quizá una vez al mes, siempre con prisa, siempre con ganas de irse. Las visitas duraban como máximo 2 horas, tiempo suficiente para tomar un café y fingir que aún éramos una familia cercana. Luego llegó la noticia que lo cambió todo. 3 años después de la boda, Camila quedó embarazada. Mi primera nieta, Isabela, nació en un día lluvioso de marzo. Cuando sostuve a esa niña diminuta en mis brazos por primera vez, sentí que mi corazón se desbordaba de amor. Era lo más perfecto que había visto en mi vida. Sus ojitos cerrados, sus manitas apretando mi dedo, el olor a bebé recién nacido. «Mamá, vamos a necesitar mucha de tu ayuda», me dijo Roberto en el hospital tomándome de la mano. Camila solo tendrá 4 meses de licencia por maternidad y luego volverá al trabajo. Necesitamos a alguien que cuide a Isabela. Claro, hijo, respondí de inmediato. Acabo de jubilarme. Puedo cuidarla siempre que la necesiten. Y eso fue lo que hice. Durante 2 años iba a su apartamento 4 veces por semana. Me despertaba a las 5 de la mañana, tomaba 2 autobuses, llegaba a las 7 para que ellos pudieran irse a trabajar tranquilos. Me quedaba con Isabela todo el día. Le cambiaba los pañales, la bañaba, preparaba su papilla, le cantaba canciones de cuna, la llevaba al pediatra cuando era necesario. A las 7 de la noche, cuando ellos llegaban, tomaba mis 2 autobuses de vuelta a casa, exhausta, pero feliz de estar ayudando a mi hijo. Nunca me pagaron, ni un centavo, ni siquiera me ofrecieron ayuda con el pasaje del autobús. Gastaba mi propio dinero de la jubilación para ir a cuidar a su nieta, mientras ellos trabajaban y construían sus carreras. Pero no me quejaba. Al fin y al cabo, era mi nieta. Era mi obligación como abuela, ¿no? Camila rara vez me agradecía. Cuando llegaba, siempre estaba apurada, siempre con prisa. Dejaba instrucciones rápidas sobre la rutina de Isabela y se iba sin mirar atrás. Cuando volvía por la noche, inspeccionaba todo lo que había hecho. Revisaba si la casa estaba limpia, si la ropa del bebé estaba doblada a su gusto, si el biberón había sido esterilizado correctamente. «Margarida, dejaste el chupete en el lugar equivocado», decía, usando mi nombre de pila en lugar de llamarme suegra o doña Margarida. «Margarida, el pañal está mal puesto». «Margarida, no puedes bañarla a esta hora. La pediatra dijo que es mejor por la mañana». Cada corrección era un recordatorio de que estaba allí como empleada, no como abuela, que mi papel era servir, no disfrutar de mi nieta. Cuando Isabela cumplió 2 años, Camila decidió ponerla en una guardería cara de tiempo completo. Mis servicios de niñera gratuita ya no eran necesarios. Mis visitas a su apartamento disminuyeron drásticamente. Veía a mi nieta quizá 2 veces al mes, siempre encuentros breves, siempre con Camila controlando cada momento de la interacción. «No le des dulces, Margarida. No la dejes ver televisión, Margarida. No la cargues demasiado, la vas a malcriar». Obedecía en silencio, porque era mejor ver a mi nieta con restricciones que no verla en absoluto. Entonces, hace exactamente 1 año, mi vida se derrumbó. Antonio sufrió un infarto fulminante mientras conducía el camión en una carretera federal. Tenía 65 años. Habíamos estado juntos 40 años. 40 años compartiendo la vida, construyendo sueños, enfrentando dificultades juntos. Su muerte me destruyó de una manera que no sabía que era posible.
Era como si me hubieran arrancado la mitad de mí. Me despertaba por la mañana y extendía el brazo hacia el lado de la cama donde él dormía, esperando sentir el calor de su cuerpo. Pero solo encontraba sábanas frías, preparaba café para dos y luego recordaba que él nunca más se sentaría a la mesa conmigo. Veía un camión en la calle y mi corazón se aceleraba, pensando por un segundo que era él volviendo del trabajo. El velorio fue un sábado. Roberto estaba allí, por supuesto, pero parecía distante. Camila llevaba un vestido negro elegante y pasó la mitad del tiempo en el celular respondiendo correos del trabajo. Se fueron justo después del entierro, alegando que Isabela estaba con la niñera y no podían dejarla mucho tiempo. «Te llamamos después, mamá», dijo Roberto, dándome un abrazo rápido antes de irse. Me quedé sola en la casa vacía, la casa donde había vivido con Antonio durante 32 años. Cada habitación estaba llena de recuerdos suyos. La silla donde se sentaba a ver fútbol, la cama donde dormíamos abrazados, la cocina donde tomábamos café juntos todas las mañanas. Todo me recordaba a él y su ausencia era un dolor físico constante, insoportable. Los primeros meses fueron los peores. Lloraba tanto que me deshidrataba. Perdí 6 kilos porque no podía comer. No veía sentido en cocinar solo para mí. Pasaba los días sentada en el sillón, mirando fotos antiguas, hablando con él como si aún estuviera allí. Roberto me llamaba quizá una vez por semana. Conversaciones de 5 minutos, siempre apuradas, siempre superficiales. «¿Cómo estás, mamá?» «Voy tirando, hijo, con saudade de tu padre. Sé, mamá, pero mejorará con el tiempo. Tenemos que irnos ahora. Un beso». Y colgaba. Estaba completamente sola, sin esposo, sin hijo presente, sin propósito. Mis amigos de la época del hospital vivían lejos o tenían sus propias familias que cuidar. Las vecinas venían a visitarme de vez en cuando, traían comida, se quedaban un rato, pero todos tenían su propia vida. Yo era un problema temporal para ellas, no una responsabilidad permanente. Fue en septiembre, 7 meses después de la muerte de Antonio, cuando Roberto me llamó con una propuesta. «Mamá, estábamos pensando aquí. Estás muy sola en esa casa. No tiene sentido que te quedes ahí, gastando dinero en todas las cuentas, viviendo en un lugar tan grande solo para ti. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros?» Mi corazón dio un salto. Por primera vez en meses sentí un atisbo de esperanza, vivir con mi hijo y mi nieta, no estar más sola, tener familia cerca, ayudar con Isabela, tener un propósito de nuevo. «¿En serio, hijo? ¿Realmente quieren que vaya?» «Claro, mamá, tenemos espacio, será bueno para todos. Tú ayudas con Isabela, no estás sola, y nosotros estamos más tranquilos sabiendo que estás bien». «¿Y Camila está de acuerdo?» Hubo una pequeña pausa. «Fue idea de ella, mamá». Eso me sorprendió. Camila nunca había demostrado cariño por mí, pero quizá me había equivocado. Quizá realmente le importaba. Quizá la muerte de Antonio había despertado algo de compasión en ella. «Entonces sí, hijo, acepto. ¿Cuándo quieren que me mude? ¿Qué tal la próxima semana? Podemos alquilar un camión el sábado y recoger tus cosas. Una semana, solo una semana y ya no estaría sola». Pasé los días siguientes organizando mi vida. Decidí alquilar la casa en lugar de venderla. Antonio y yo la habíamos comprado con tanto sacrificio que no podía deshacerme de ella por completo. Una joven pareja se interesó y aceptó pagar 900 reales al mes de alquiler. No era mucho, pero sumado a mi jubilación de 2.200 reales, estaría bien. Separé solo lo esencial para llevar: ropa, algunos objetos personales, las fotos de familia,
la alianza de Antonio que guardaba en una cajita. El resto quedó en la casa para que los inquilinos lo usaran. El sábado por la mañana Roberto llegó con un camión pequeño. Parecía apurado, ansioso por terminar pronto. Camila ni siquiera vino a ayudar. Se quedó en casa con Isabela. Cargamos toda mi vida en 2 horas. Cajas de ropa, algunos muebles pequeños, objetos de decoración que había comprado a lo largo de los años. Cuando cerré la puerta de mi casa por última vez, lloré. Estaba dejando atrás 40 años de recuerdos, el único lugar donde aún sentía la presencia de Antonio. «Vamos, mamá», dijo Roberto, ya dentro del camión. «Tenemos que devolver el camión antes del mediodía». El viaje hasta su apartamento duró 40 minutos. Durante todo el trayecto, habló sobre el trabajo, sobre un proyecto importante que estaba desarrollando, sobre la posibilidad de un ascenso. No preguntó cómo me sentía dejando mi casa. No notó que lloraba en silencio en el asiento del pasajero. Cuando llegamos al edificio, subimos con las cajas por el ascensor de servicio. Camila estaba en la sala, arreglando algunas cosas. «Hola, Margarida», dijo sin mirarme, enfocada en reorganizar los objetos decorativos en el estante. «Tus cosas irán en la habitación del fondo». La habitación del fondo era la más pequeña de las 3. Había servido como oficina y almacén. Había una cama individual apoyada contra la pared, un armario viejo y varias cajas apiladas en un rincón. «No tuvimos tiempo de vaciarla por completo», explicó Camila al ver mi expresión. «Pero hay suficiente espacio para tus cosas. Pasé el resto del día organizando la habitación. Desempaqué mi ropa, puse las fotos en la mesita de noche, acomodé mis pertenencias en el armario compartiendo espacio con cajas que ni siquiera eran mías. Era un espacio estrecho, impersonal, pero intenté convencerme de que sería temporal, que pronto esa habitación se convertiría realmente en mía. En los primeros días intenté encajar en la rutina de la casa. Me levantaba temprano y preparaba el desayuno para todos. Camila apenas tocaba la comida diciendo que estaba a dieta. Roberto comía rápidamente y salía corriendo al trabajo. Isabela, ahora con 4 años, estaba en la guardería todo el día y solo volvía al final de la tarde. Me quedaba sola en el apartamento durante todo el día. Intentaba mantenerme ocupada limpiando la casa, organizando las cosas, preparando la cena, pero a Camila no le gustaba cuando tocaba sus cosas. «Margarida, dejé esos platos ahí a propósito». «Margarida, no necesitas limpiar el baño, la empleada viene mañana». «Margarida, por favor no toques mis cosas». Cada día me sentía más como una intrusa que como parte de la familia. Camila establecía reglas no dichas. No podía ver televisión en la sala durante el día porque a ella no le gustaba dejar los electrodomésticos encendidos sin necesidad. No podía usar la cocina después de las 8 de la noche porque hacía ruido. No podía entrar en su habitación o en la de Isabela sin permiso. Las comidas eran especialmente tensas. Cuando intentaba entablar conversación, Camila respondía con monosílabos, los ojos fijos en el celular. Roberto parecía no notar la incomodidad, hablando del trabajo y quejándose del tráfico. Isabela se quedaba callada, sintiendo la atmósfera pesada incluso a su edad. Un mes después de la mudanza, comencé a darme cuenta de que mi presencia allí no se trataba de compañía o familia, se trataba de conveniencia. Querían que cuidara a Isabela después de la guardería, que la recogiera a las 5 de la tarde, le diera un baño, preparara su cena, la acostara. Era la niñera en vivo, disponible 24 horas, trabajando gratis, pero aceptaba porque al menos así tenía un propósito. Al menos así veía a mi nieta todos los días. Al menos así no estaba completamente sola.
Luego llegó diciembre, el mes que lo cambiaría todo para siempre. Camila decidió hacer la cena de Navidad en su apartamento. Era la primera vez que lo hacía. Normalmente pasábamos la Navidad en la casa de los padres de ella, pero ese año doña Beatriz había viajado y el padre de Camila se estaba recuperando de una cirugía. Será una cena pequeña, me informó una semana antes. Solo mi hermana Patricia con su esposo y sus 2 hijos, mi hermano Eduardo y mi primo Daniel, que está de paso por la ciudad. A lo sumo 10 personas. Puedo ayudar a preparar la comida, ofrecí entusiasmada por finalmente poder contribuir de alguna manera significativa. No es necesario, respondió secamente. Ya pedí todo en un buffet. Solo necesito que te quedes con Isabela mientras arreglo la casa. La cena sería en la noche del 24. Camila pasó toda la semana planeando cada detalle. Compró decoración nueva, manteles caros, copas de cristal. Gastó una fortuna en cosas que se usarían una sola vez. El día 23 pasó todo el día arreglando el apartamento. Movió muebles del lugar, colgó adornos, organizó la mesa del comedor que rara vez se usaba. El apartamento quedó realmente bonito, como una foto de revista de decoración. En la mañana del 24 me levanté temprano y me puse mi mejor vestido. Era un vestido rojo que había comprado años atrás para una fiesta de graduación en el hospital. Antonio siempre decía que me veía hermosa de rojo. Me arreglé el cabello, me puse un labial discreto. Quería causar una buena impresión en la familia de Camila. La tarde pasó lentamente mientras esperaba que llegaran los invitados. Camila estaba frenética, revisando cada detalle 1000 veces. Roberto llegó del trabajo a las 5, se bañó y se puso una camisa nueva. Isabela llevaba un vestido rosa con volantes, el cabello recogido con un lazo gigante. Los primeros en llegar fueron Patricia y su esposo, Mauricio, con sus 2 hijos pequeños. Patricia se parecía mucho a Camila, la misma altura, la misma forma confiada de hablar, la misma mirada de quien juzga todo y a todos. Los niños corrieron hacia adentro inmediatamente, gritando y tomando los juguetes de Isabela. «Hola, cuñada», saludó Patricia a Camila con 2 besos. Luego me miró. «Hola, tú eres la madre de Roberto, ¿no? Margarida, ¿verdad?» «Sí, un gusto verte de nuevo», respondí educadamente. Ya nos habíamos encontrado 2 veces antes, pero claramente no se acordaba de mí. Eduardo llegó poco después. Era más joven, debía tener unos 30 años y vino solo. Saludó a todos casualmente, tomó una cerveza de la nevera y se tiró en el sofá. Por último llegó el primo Daniel. Era alto, con gafas, hablaba mucho y gesticulaba exageradamente. Trabajaba en publicidad y no perdía la oportunidad de mencionar a sus clientes famosos. Cuando todos estaban reunidos en la sala, tomando cerveza y vino, conversando animadamente, me senté discretamente en un sillón en la esquina. Intenté participar en las conversaciones, pero era como si fuera invisible. Hablaban de personas que no conocía, de lugares a los que nunca había ido, de temas que no entendía. En un momento, Patricia estaba contando sobre el viaje que había hecho a Miami. «Las compras allí son increíbles», decía entusiasmada. «Compré 4 maletas llenas de ropa. Ah, y tienes que ver los outlets, Camila, te volverías loca». «Quiero ir mucho», respondió Camila suspirando. «Pero este año estuvo ajustado, quizá el próximo año. Deberían aprovechar que aún no tienen muchos gastos», comentó Daniel. «Yo y Fernanda viajamos al extranjero todos los años. Es bueno aprovechar antes de tener hijos». «Nosotros sí tenemos gastos», dijo Camila, y su tono cambió. Se volvió más duro. «Está la cuota del apartamento, el coche, la guardería de Isabela.
y entonces me miró. Fue una mirada rápida, pero llena de significado, como si yo fuera un gasto más en la lista. Y ahora está Margarida viviendo aquí, continuó, y todos los ojos se volvieron hacia mí. Una persona más que mantener, más agua, más luz, más comida. Sentí que mi rostro se calentaba. El silencio que siguió fue incómodo. Roberto no dijo nada. Simplemente miró su vaso de cerveza como si fuera lo más interesante del mundo. ¿Pero ella no paga nada?, preguntó Patricia sin ningún filtro, como si no estuviera allí escuchando todo. Tiene una jubilación pequeña, respondió Camila. Apenas le alcanza para ella. No podemos cobrarle a la pobrecita. Pobrecita. Me llamó pobrecita delante de toda su familia. Vaya, qué situación difícil, comentó Eduardo moviendo la cabeza. Pero así es la vida, ¿no? Cuando los padres se hacen viejos, los hijos tienen que hacerse cargo. Es la vida, hacerse cargo, como si yo fuera un problema que tenía que ser resuelto, como si fuera una carga que mi hijo se vio obligado a llevar. Intenté decir algo, defender mi dignidad, explicar que tenía mis propios ingresos, que la casa donde vivían había sido comprada con mi sudor y el de Antonio. Pero las palabras no salieron. Me quedé allí sentada, siendo humillada en silencio, mientras mi hijo fingía no estar escuchando nada. La conversación continuó hacia otros temas, pero ya no podía prestar atención. Todo lo que escuchaba era esa palabra resonando en mi cabeza. Pobrecita, pobrecita, pobrecita. Cuando Camila llamó a todos a la mesa, automáticamente fui a sentarme también. Pero ella me detuvo. Margarida, ¿puedes comer después? Es que la mesa solo tiene lugar para 10 personas y somos exactamente 10. ¿Te importa esperar? 10 personas. Ella me contaba como si no fuera parte del grupo. Roberto, Camila, Isabela, Patricia, Mauricio, sus 2 hijos, Eduardo, Daniel y ella misma. 10 personas. Yo no estaba incluida en la cuenta. Pero mamá, comenzó Roberto, pero Camila lo interrumpió. Amor, es solo por el espacio. No se pueden poner 11 sillas allí. Tu madre entiende, ¿no, Margarida? Comes después, sin prisa, tranquila, sin prisa, tranquila, como si fuera la empleada que come después de que los patrones terminan. Está bien, logré murmurar. La voz casi no me salía. Fui a mi habitación mientras ellos se sentaban a cenar. Cerré la puerta y me senté en la cama, escuchando las risas que venían de la sala, el ruido de los cubiertos en los platos, las conversaciones animadas. Era Navidad. Estaba sola en una habitación pequeña mientras mi hijo celebraba con la familia de su esposa, sin siquiera notar mi ausencia. Me quedé allí casi una hora, luchando contra las lágrimas hasta que escuché golpes en la puerta. ¡Abuela! ¡Abuela! Era la voz de Isabela. Ven a comer con nosotros. Quiero que te sientes a mi lado. Abrí la puerta y vi a mi nieta con el vestido rosa manchado de salsa, sonriéndome con sus dientecitos de leche. Ya voy, querida, dije, forzando una sonrisa. Volví al comedor. La mesa estaba desordenada con platos sucios y servilletas arrugadas. Ya habían terminado y se dirigían a la sala a tomar postre y café. Camila me vio entrar. «Ah, dejé tu plato en la cocina, Margarida». Separé un poco de todo. En la cocina encontré un plato de espuma con sobras de pavo, farofa dura, una cucharada de arroz, comida fría, sobras, como si fuera un perro que come lo que sobra del dueño. Me senté sola en la mesa desordenada e intenté comer, pero cada bocado era como tragar vidrio. No era la comida lo que estaba mala, era la humillación lo que lo hacía todo intragable. Luego volvieron a la sala y pude escuchar la conversación claramente desde la cocina. Camila, ¿pensaste en lo que hablamos? Era la voz de Patricia.
Sí, creo que es la mejor solución. ¿Qué conversación?, preguntó Roberto. Amor, comenzó Camila, y noté que su voz tenía ese tono manipulador que usaba cuando quería convencer a mi hijo de algo. Necesitamos más espacio. Isabela está creciendo. Pronto necesitará una habitación más grande. Estamos pensando en tener otro hijo. ¿Y?, preguntó Roberto confundido. Y tu madre está ocupando la habitación que sería perfecta para Isabela. Tiene más espacio, recibe más sol. Mi corazón se aceleró. Sabía lo que venía después. ¿Quieres que mi madre vaya a dónde? A la cochera, Roberto, dijo Camila con esa naturalidad aterradora de quien habla del clima. Podemos hacer una adaptación allí. Poner una división, una camita, queda calentito, sin problema alguno. ¿La cochera?, repitió Roberto, y por un momento pensé que iba a discrepar, que iba a defender a su propia madre. Es una solución inteligente, cuñado, se metió Mauricio. Nosotros hicimos eso en la casa de mi abuela. Adaptamos el área de servicio para ella. Le encantó. Dijo que quedó incluso mejor porque tenía más privacidad. Y así tu madre no está en medio de la casa, agregó Patricia. Tendrá su rincón, más independencia. No sé. Roberto dudó. Amor, piensa bien, insistió Camila. Tu madre ya tiene 63 años, no necesita una habitación grande y, francamente, sería mejor para ella también. En la cochera no tiene que subir escaleras, tiene acceso directo por el lateral, más práctico para su edad. 63 años, como si a mi edad no mereciera dignidad, como si fuera tan vieja que cualquier agujero fuera suficiente para meterme. Pero es la cochera, intentó Roberto de nuevo, la voz cada vez más débil. Roberto, sé realista, dijo Camila con ese tono impaciente que usaba cuando estaba perdiendo la paciencia. O tu madre va a la cochera o tendremos que pedirle que busque otro lugar para vivir. Esas son las dos opciones que tenemos. Silencio. Un silencio que duró una eternidad. Un silencio en el que mi hijo debería haberse levantado, defendido a su madre, dicho que eso era absurdo, inhumano, cruel. Pero el silencio continuó. Y entonces escuché la respuesta que destruyó cualquier resto de esperanza que aún tenía. Está bien, dijo Roberto en voz baja. Probemos con la cochera entonces. Las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente cayeron. No eran lágrimas, eran sollozos de dolor puro, de traición absoluta, de humillación completa. Mi propio hijo, el niño que llevé en mi vientre durante 9 meses, al que amamanté, al que crié con todo el amor del mundo, por el que trabajé años y años para darle educación. Ese mismo hijo acababa de aceptar ponerme a dormir en la cochera como si fuera una mascota no deseada. Escuché a Camila seguir hablando. Excelente. El lunes llamo al albañil y ya empezamos la adaptación. En una semana estará listo. Margarida entenderá, dijo Patricia. Es mejor para todos. No tendrá elección, respondió Camila, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Al fin y al cabo, ¿a dónde va a ir? No tiene a dónde ir más que aquí. Y fue en ese momento, sentada sola en la cocina comiendo sobras frías en platos de espuma en la noche de Navidad, escuchando a mi hijo aceptar humillarme de la peor manera posible, que algo dentro de mí se rompió. No fue mi corazón ya se había roto cuando Antonio murió. Fue algo diferente. Fue la última parte de mí que aún creía que el amor de madre siempre sería correspondido. La última parte que creía que el sacrificio siempre sería reconocido. La última parte que creía que familia significaba protección.
Esa parte murió allí, en esa cocina, esa noche de Navidad. Y en su lugar nació algo nuevo, algo que no conocía en mí misma, una fuerza silenciosa, una determinación fría, una claridad absoluta sobre lo que necesitaba hacer. No iba a la cochera, no iba a aceptar esa humillación, no iba a pasar el resto de mi vida siendo tratada como basura por las mismas personas a las que había amado incondicionalmente. Por primera vez en 63 años, Margarida Silva iba a ponerse a sí misma en primer lugar, y que Dios ayudara a quien intentara impedírmelo. Pasé toda la noche de Navidad despierta en mi pequeña habitación. No podía dejar de pensar en las palabras que había escuchado. Tu madre dormirá en la cochera. La frase resonaba en mi cabeza como un disco rayado, tocando siempre la misma parte dolorosa. Me quedé acostada mirando el techo, escuchando las risas que venían de la sala. La familia de Camila se quedó hasta casi la 1 de la mañana. Cuando finalmente se fueron, escuché a Roberto y Camila irse a su habitación, hablando en voz baja sobre lo buena que había sido la noche, sobre lo bueno que era reunir a la familia. Familia. Esa palabra que debería significar amor, protección, pertenencia, para mí se había convertido en sinónimo de humillación. Cuando el apartamento finalmente quedó en silencio y todos dormían, me levanté despacio. Encendí la luz de la lámpara y me senté al borde de la cama. Miré alrededor de la pequeña habitación, las cajas que nunca se habían vaciado, mi ropa apretada en el armario dividido, las fotos de mi vida con Antonio apoyadas en la mesita porque no había dónde colgarlas. Y pensé, de aquí voy a la cochera, de una habitación de depósito a una cochera. Ese es el destino que mi hijo eligió para mí. Pero mientras pensaba eso, una voz diferente comenzó a hablar dentro de mi cabeza. No era la voz de la Margarida sumisa, de la madre que siempre cedía, de la mujer que aceptaba migajas de afecto. Era una voz nueva, fuerte, que no reconocía, pero que de alguna manera siempre estuvo allí, esperando el momento adecuado para manifestarse. Tú no mereces esto, decía la voz. Has trabajado toda la vida, tienes derechos, tienes dignidad, no tienes que aceptar esto. Tomé mi viejo bolso que estaba tirado en la esquina de la habitación. Dentro encontré mi billetera. Saqué todos los documentos y comencé a organizarlos en la cama. DNI, CPF, tarjeta del banco, carnet de jubilada del INSS, título de lector, tarjeta del SUS. Toda mi vida resumida en trozos de papel plastificado. Entonces encontré algo que había olvidado que estaba allí. El contrato de alquiler de mi casa. La casa que había dejado atrás alquilada a una joven pareja por 900 reales mensuales. Tomé el celular viejo que Antonio me había dado 2 años antes de morir. Nunca había entendido bien cómo usar esa cosa más allá de hacer llamadas y enviar mensajes. Pero Roberto me había mostrado una vez cómo usar Google. Con dedos temblorosos tecleé Derechos de la persona mayor Brasil. Aparecieron páginas y páginas. Leí todo lo que pude, aunque era difícil ver las letritas pequeñas en la pantalla. Me enteré de que existe algo llamado Estatuto del Anciano, que las personas mayores de 60 años tienen derechos garantizados por ley, que ningún anciano puede ser sometido a situaciones degradantes o humillantes, que el abandono de ancianos es un delito. Delito. Lo que mi hijo estaba haciendo conmigo era considerado delito por la ley brasileña. Seguí investigando. Descubrí que tenía derecho a prioridad en los servicios, descuentos en medicamentos, gratuidad en el transporte público. Descubrí que existían lugares donde podía denunciar malos tratos. Descubrí
que no estaba tan desamparada como pensaba. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo de naranja a través de la ventanita de la habitación, tenía un plan. No era un plan grande o elaborado. Era simple, pero era mío. Esperé hasta escuchar a Roberto saliendo al trabajo a las 7 de la mañana. Camila siempre dormía hasta más tarde los fines de semana, y ese lunes después de Navidad había tomado el día libre. Isabela aún estaba de vacaciones de la guardería. A las 8 de la mañana salí de la habitación ya vestida. Pasé por la sala donde Camila aún dormía en el sofá viendo la televisión con el volumen bajo. Abrió los ojos cuando me vio. «Margarida, ¿vas a salir?» «Voy a resolver unas cosas», respondí sin dejar de caminar. «¿Puedes traer pan de la panadería entonces?» Se acabó. No respondí. Simplemente salí del apartamento y cerré la puerta. En la calle respiré hondo. El aire estaba fresco por la mañana, el sol aún suave de diciembre. Caminé hasta la parada de autobús y esperé. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme quieta. El primer autobús que pasó iba al centro de la ciudad. Subí usando mi carnet de anciana que me daba gratuidad. El conductor apenas me miró. Era solo una anciana más entre decenas que usaban ese transporte todos los días. Me senté junto a la ventana y miré pasar la ciudad. Hacía meses que no salía sola, que no iba a ningún lugar más allá de la tienda de la esquina. Me había convertido en una prisionera voluntaria en ese apartamento, esperando migajas de atención de una familia que no me quería allí. Bajé en el centro y me quedé parada en la acera sin saber exactamente qué hacer. Entonces vi un letrero. Defensoría Pública. Recordé haber leído sobre eso en Internet, un lugar donde las personas sin dinero podían conseguir abogado gratis. Entré al viejo edificio. Había una fila enorme de gente esperando atención. Tomé un número y me senté a esperar. Eran las 10 de la mañana. El número que tomé era el 86. El panel mostraba que estaban llamando al número 22. Iba a tardar horas, pero tenía tiempo. Por primera vez en meses, tenía todo el tiempo del mundo porque había decidido que mi vida valía la pena luchar por ella. Mientras esperaba, observé a las otras personas allí. Una mujer joven con un niño en brazos, llorando en voz baja. Un hombre anciano con ropa rasgada, dormido de pie apoyado en la pared. Dos jóvenes discutiendo sobre un accidente de auto. Tanta gente con problemas, tanta gente buscando justicia, tanta gente invisible para el resto de la sociedad. Yo era una de ellas ahora, una invisible, pero al menos estaba intentando volver a ser visible. Eran casi las 3 de la tarde cuando finalmente llamaron mi número. Entré en una salita pequeña donde una mujer de unos 40 años, con cara de cansada, estaba sentada detrás de una mesa llena de papeles. Buenas tardes. ¿Nombre? Margarida Silva. ¿Cuál es el problema, doña Margarida? Y entonces conté. Conté todo, los 35 años como enfermera, la muerte de Antonio, la invitación a vivir con mi hijo, las humillaciones constantes, la noche de Navidad, la cochera. La mujer, que se presentó como la doctora Fernanda, tomaba notas mientras yo hablaba. De vez en cuando levantaba la cabeza y me miraba con una expresión que no podía descifrar. No era lástima, era algo más parecido a ira. Cuando terminé de contar, se quedó en silencio por un momento, solo mirándome. «Doña Margarida», dijo finalmente, y su voz era firme. «¿Tiene casa propia?» «Sí, está alquilada en este momento». «Excelente. ¿Y tiene jubilación?» «Sí, 2.200 reales.
Sumado a los 900 del alquiler, tiene 3.100 reales de ingresos mensuales. Es más de lo que mucha gente tiene. ¿Puede vivir con eso? ¿Puedo? Entonces, ¿por qué vive con ese hijo? La pregunta me tomó por sorpresa. Era tan obvia, pero nunca me la había hecho. Porque estaba sola, porque él me invitó, porque pensé que era mi lugar, con mi familia que la trata como basura. Las palabras fueron duras, pero eran verdaderas. No necesita continuar en esta situación, continuó la doctora Fernanda. Tiene los medios para vivir sola con dignidad. Lo que necesita es valor para hacerlo. Quiero irme de allí, confesé, y decirlo en voz alta fue liberador. Pero tengo miedo de que nunca más vea a mi nieta, de que mi hijo nunca más me hable. Doña Margarida, perdone la sinceridad, pero su hijo ya no habla con usted, ya la abandonó emocionalmente. La diferencia es que ahora puede elegir un abandono con dignidad en lugar de uno con humillación. Salí de la Defensoría Pública 2 horas después con una bolsa llena de papeles informativos. La doctora Fernanda me había explicado todos mis derechos. Me había dado el contacto de una psicóloga especializada en ancianos. Me había animado a volver a mi casa, retomar mi vida, darme otra oportunidad. Tiene 63 años, doña Margarida, me había dicho al despedirse. Si Dios quiere, aún le quedan unos 20, 30 años por delante. ¿Va a pasar ese tiempo siendo el felpudo de su hijo? ¿O va a vivir de verdad? Vivir de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que viví de verdad? No era desde antes de la muerte de Antonio, era desde siempre. Toda mi vida había sido sobre servir a los demás, cuidar a los pacientes, cuidar a mi esposo, cuidar a mi hijo, cuidar a mi nieta. ¿Cuándo alguien se había ocupado de mí? Estaba anocheciendo cuando volví al apartamento. Camila estaba en la sala, visiblemente irritada. ¿Dónde estabas? Intenté llamar a tu celular 1000 veces. Se quedó sin batería, mentí. Tenías que traer pan. Nos quedamos sin desayuno y tenías que cuidar a Isabela. Tenía cosas que hacer. Perdón, murmuré yendo a mi habitación. Pero esta vez, el pedido de disculpas no salió con vergüenza. Salió mecánico, automático, vacío, porque dentro de mí algo había cambiado fundamentalmente. Esa noche, comencé a hacer una lista mental. Una lista de todo lo que necesitaba hacer para irme de allí. Primero, llamar a los inquilinos y avisarles que el contrato no se renovaría. Habían alquilado por 6 meses con opción a renovación, pero faltaba solo un mes para el vencimiento. Podía pedirles que se fueran a finales de enero. Segundo, hacer una lista de todo lo que había dejado en la casa y de todo lo que necesitaba comprar de nuevo. Cama, nevera, cocina, lo básico para sobrevivir. Tercero, organizar mis documentos y mi dinero. Tenía algunos ahorros, no mucho, pero suficiente para comprar algunos muebles usados. Cuarto, encontrar fuerzas para hablar con Roberto y decirle que me iba. Este último punto de la lista era el más difícil, porque incluso después de todo, incluso sabiendo que había aceptado ponerme en la cochera, una parte tonta de mí aún amaba a mi hijo. Todavía esperaba que en el último momento pidiera perdón, que se diera cuenta de su error, que me rogara que me quedara, pero sabía que eso no iba a pasar. Conocía a mi hijo, conocía al hombre en el que se había convertido, y ese hombre no era capaz de poner a su madre por delante de su esposa, por delante de su comodidad, por delante de lo que era conveniente. A la mañana siguiente, martes, me levanté decidida. Era el 26 de diciembre. Tenía exactamente un mes para cambiar mi vida.
Esperé a que Roberto saliera al trabajo. Cuando Camila fue a bañarse, tomé mi celular y llamé a los inquilinos de mi casa. ¿Diga? Buenos días, aquí habla doña Margarida, la dueña de la casa. Ah, doña Margarida, ¿todo bien? Todo bien. Llamo para avisarles que, lamentablemente, no podré renovar el contrato con ustedes. Necesito volver a mi casa. Hubo un silencio al otro lado. Pero, doña Margarida, nosotros estábamos contando con la renovación. Lo sé, y perdonen las molestias. Pero la casa es mía y la necesito de vuelta. Intentaron negociar, ofrecieron pagar más, pero fui firme. A finales de enero tendrían que irse. Punto final. Cuando colgué, mis manos temblaban, no de miedo, sino de algo parecido a emoción. Había tomado una decisión, había hecho algo por mí misma, y el cielo no se había caído. Pasé los días siguientes en una especie de piloto automático. Seguía haciendo las tareas de la casa, cuidando a Isabela cuando me lo pedían, comiendo en silencio en las comidas, pero por dentro estaba trabajando en mi plan de escape. 3 días después de Navidad, por la mañana del jueves, llegó el albañil. Era un hombre de unos 50 años, con cara de quien ya había visto muchas cosas en la vida. Buenos días, vine a echar un vistazo a la cochera, dijo cuando Camila abrió la puerta. Excelente, entra, te mostraré. Bajaron juntos. Me quedé en mi habitación, pero dejé la puerta entreabierta para escuchar la conversación. Entonces necesito que hagas una adaptación aquí. Escuché que Camila explicaba. Una división de bloques, bien sencilla. Dejar un espacito para las pertenencias, poner una puerta. ¿La señora va a alquilar esta cochera?, preguntó el albañil. Hubo una pausa. No exactamente. Es para que mi suegra viva aquí. ¿Vivir? ¿Aquí en la cochera? Sí, no necesita mucho espacio. Es una señora mayor, muy tranquila. Pero señora, aquí no hay ventana, no hay ventilación. Va a ser muy sofocante. Ah, dejamos la puertita siempre abierta durante el día. Se mantiene fresquito. ¿Y baño? ¿No hay baño aquí? Usa el baño de arriba. Son solo unos escalones. Silencio. Imaginé al albañil mirando alrededor, procesando el absurdo de esa situación. ¿La señora está segura de que quiere hacer esto? Porque, mire, he hecho muchas reformas en mi vida, pero nunca convertí una cochera en habitación para una persona mayor. No me parece correcto. ¿Va a hacerlo o no?, cortó Camila, impaciente. Porque si no, llamo a otro albañil. Lo haré, solo estaba comentando. Subieron. El albañil dijo que volvería el sábado para empezar la obra y que en una semana estaría lista. Una semana. Tenía una semana para ejecutar mi plan antes de que intentaran encerrarme de una vez por todas en esa cochera. Esa tarde, cuando Camila salió con Isabela a hacer compras, salí también. Tomé el autobús a mi antiguo barrio. Necesitaba ver mi casa. Necesitaba estar segura de que aún era mía, de que aún existía como refugio posible. La casa estaba igual a como la recordaba. Una casa sencilla de 2 pisos, pintada de amarillo, con reja negra al frente y un pequeño jardín donde Antonio había plantado rosas. Las rosas aún estaban allí, pero un poco abandonadas, necesitando poda. Me quedé parada en la acera solo mirando. 40 años de vida estaban allí. 40 años de recuerdos, de risas, de lágrimas, de amor. Antonio había pintado esa casa 3 veces. Yo había plantado cada flor de ese jardín. Roberto había dado sus primeros pasos en esa sala. Era mía. Era mi hogar. Y lo había abandonado todo por una ilusión de familia que nunca había existido. Una vecina me vio y vino corriendo. «Doña Margarida, qué saudade. ¿Cómo está?»
Era doña Celia, que vivía 3 casas más allá. Una señora de 70 años, también viuda, que había sido mi amiga durante décadas. Estoy bien, doña Celia, con saudade de aquí. Nosotros también tenemos saudade de usted. El barrio no es el mismo sin usted y su Antonio. ¿Cómo es vivir con su hijo? Abrí la boca para mentir, para decir que estaba maravilloso, que era todo lo que siempre quise. Pero las palabras no salieron. En su lugar, comencé a llorar allí mismo en la acera. Doña Celia me abrazó, me llevó a su casa, hizo café y le conté todo, absolutamente todo. Cuando terminé, doña Celia también tenía lágrimas en los ojos. Margarida, tienes que volver a tu casa, tienes que volver a vivir, no a morir olvidada en una cochera. Lo sé, voy a volver. Ya avisé a los inquilinos. ¿Cuándo? A finales de enero. ¿Y tu hijo lo sabe? Todavía no. ¿Se lo vas a decir? Tendré que decírselo, ¿no? Doña Celia se quedó pensativa. ¿Quieres que vaya contigo cuando vayas a buscar tus cosas, para darte apoyo moral? La oferta me emocionó tanto que comencé a llorar de nuevo. Alguien se preocupaba por mí. Alguien estaba dispuesto a ayudarme sin pedir nada a cambio. Quiero, doña Celia, me ayudaría mucho. Volví al apartamento esa tarde con un poco más de coraje. No estaba sola. Tenía al menos a una persona de mi lado. Los días siguientes pasaron en una niebla. El albañil comenzó la obra en la cochera el sábado. El ruido de la taladradora resonaba por todo el edificio. Camila supervisaba todo, dando órdenes, quejándose cuando algo no estaba a su gusto. Roberto fingía que nada estaba pasando. Simplemente ignoraba la construcción de mi futura prisión, como si cerrando los ojos pudiera negar la crueldad de lo que estaba haciendo con su propia madre. El miércoles siguiente, 5 días después del inicio de la obra, la adaptación estaba casi lista. La cochera ahora tenía una pared de bloques dividiendo el espacio. De un lado seguía el coche de ellos, del otro, un cubículo de quizá 10 metros cuadrados, sin ventana, sin ventilación, con una puertita ridícula que ni siquiera cerraba bien. «Está perfecto», celebró Camila. «Mañana ya podemos empezar a mover tus cosas aquí, Margarida». Llegó la hora. Ya no podía posponerlo. «Camila», comencé, mi voz salió más firme de lo que esperaba. «No voy a la cochera». Me miró como si hubiera hablado en chino. «¿Cómo que no vas?» «No voy, porque me voy de aquí». El silencio que siguió fue absoluto. Camila parpadeó varias veces procesando mis palabras. «¿Te vas? ¿A dónde?» «A mi casa». «Pero tu casa está alquilada». «Ya no, ya avisé a los inquilinos. A finales de mes estará libre y me voy a mudar». Roberto acababa de llegar del trabajo y escuchó la última parte de la conversación. «¿De qué están hablando?» «Tu madre dice que se va», dijo Camila, cruzando los brazos. «¿A dónde, mamá?» «A mi casa, Roberto, la casa donde viví con tu padre durante más de 30 años, la casa que es mía». Mi hijo me miró como si estuviera viendo a una extraña. «Pero mamá, habíamos quedado en que vivirías aquí con nosotros». «No, hijo, ustedes decidieron que yo viviría aquí. Nadie me preguntó si quería, así como nadie me preguntó si quería que me pusieran a dormir en una cochera». «La cochera está perfecta», explotó Camila. «Gastamos más de 1.000 reales en esta reforma. Estás siendo ingrata». «¿Ingrata?», repetí, sintiendo que la ira crecía dentro de mí. ¿Yo soy la ingrata? ¿Yo, que pasé 2 años cuidando a Isabela gratis mientras ustedes trabajaban? ¿Yo, que cocino, limpio, hago todo en esta casa sin recibir un gracias? ¿Yo soy la ingrata? «Vives aquí gratis», gritó Camila. «Te damos comida, techo, todo, y no contribuyes con nada».
Tengo 3.000 reales de ingresos, Camila. Puedo vivir sola tranquilamente. Ustedes son los que insistieron en que viniera a vivir aquí porque necesitaban una niñera gratis y una empleada doméstica sin salario. Roberto palideció. Mamá, no es así. Es exactamente así, Roberto, y tú lo sabes. Solo no quieres admitirlo. Entonces vete, gritó Camila, el rostro rojo de ira. Vete a tu casita vieja en tu barrio de pobres. A ver cuánto aguantas estando sola allí antes de volver arrastrándote a suplicar que te aceptemos de nuevo. Prefiero morir sola en mi casa que vivir humillada en la de ustedes, respondí, y cada palabra salió con una convicción que ni siquiera sabía que tenía dentro de mí. Camila salió pisando fuerte hacia la habitación. Roberto se quedó allí, parado, mirándome. Mamá, comenzó, pero no pudo continuar. Tú tenías una elección, hijo, dije en voz baja. La noche de Navidad, cuando tu esposa sugirió ponerme en la cochera, tenías una elección. Podías haberte defendido. Podías haber dicho que no, pero elegiste el camino más fácil y ahora estoy haciendo mi propia elección. No quiero que te vayas así. ¿De qué manera querías que me fuera, Roberto? ¿Que aceptara la cochera callada y agradecida? ¿Que siguiera siendo tratada como un perro en el patio? No respondió, solo bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Esa noche comencé a preparar mis cosas. No eran muchas: ropa, algunas fotos, objetos personales, todo cupo en 2 maletas grandes y 3 cajas de cartón. Roberto no volvió a hablarme. Camila me trataba con un desprecio abierto, suspirando fuerte cada vez que pasaba, haciendo comentarios sarcásticos sobre gente que no reconoce cuando es bien tratada. Al día siguiente llamé a doña Celia. Doña Celia, será el sábado. ¿Puedes ir conmigo? Puedes contar conmigo, querida. Estaré allí. Jueves y viernes pasaron como pesadillas surrealistas. Seguía durmiendo en la pequeña habitación mientras mi supuesta nueva vivienda en la cochera se terminaba, esperando a una inquilina que nunca la ocuparía. Camila se aseguraba de mostrarme lo perfecto que estaba ese espacio. Había comprado una cama individual barata, una mesita de noche de plástico, un pequeño ventilador. Mira qué acogedor quedó, Margarida, decía con ese sarcasmo apenas disimulado. Todo pensado para tu comodidad. No respondía, solo sonreía de vuelta con una sonrisa fría que decía: no me quebraste, no ganaste. El sábado amaneció nublado, amenazando lluvia. Me levanté a las 5 de la mañana, a la misma hora que me levantaba cuando trabajaba en el hospital. Me bañé, me puse unos jeans y una blusa sencilla, me recogí el cabello, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente, más delgada, con más arrugas, el cabello más blanco. Pero había algo en los ojos que no estaba allí antes, una firmeza, una fuerza que venía de un lugar profundo que no sabía que existía. Tú puedes, Margarida, le dije a mi reflejo. Eres más fuerte de lo que piensas. A las 8 de la mañana llegó doña Celia. Había traído también a doña Lourdes, otra vecina del barrio, y a su hijo, un chico fuerte de unos 30 años llamado Maicon. Vinimos a ayudar a cargar, dijo Maicon con una sonrisa amable. Lágrimas llenaron mis ojos. Personas casi desconocidas me trataban con más dignidad y cariño que mi propio hijo. Comenzamos a bajar las maletas y cajas. Roberto estaba en la sala, viendo televisión, fingiendo que nada estaba pasando. Camila había salido temprano llevando a Isabela a la casa de su madre, obviamente a propósito para no tener que ver mi partida. Cuando se estaba cargando la última caja, me detuve en la puerta de la sala. Roberto seguía mirando la televisión, pero sé que me veía por el rabillo del ojo.
Roberto, lo llamé. No respondió. Te quiero, hijo, siempre te querré, pero también me quiero a mí misma. Y finalmente aprendí que merezco respeto, incluso de ti. No dijo nada, ni adiós, ni buena suerte, ni perdón. Simplemente siguió mirando la pantalla como si fuera invisible. Salí del apartamento por última vez. Cerré la puerta con cuidado. En el pasillo, doña Celia me abrazó. Eres muy valiente, Margarida. No me siento valiente, me siento cansada. El coraje no es no tener miedo, querida, es seguir adelante a pesar del miedo. Bajamos en el ascensor social. El portero nos ayudó a poner las cajas en el maletero del coche de Maicon. La vecina del 8º piso me vio saliendo con todo y preguntó: «¿Doña Margarida se está mudando?» «Sí, me voy a casa». «¡Qué bien! La vamos a extrañar. Usted siempre es tan educada». Era gracioso como personas que apenas me conocían me extrañarían, mientras que mi propio hijo no había movido un dedo para hacerme quedarme. El viaje hasta mi antigua casa duró 40 minutos. Fui en el asiento delantero del coche de Maicon, mirando pasar la ciudad por la ventana. La misma ciudad donde había vivido toda mi vida, pero que ahora parecía diferente, más posible, menos aterradora. Cuando el coche se detuvo frente a la casa amarilla, me quedé sentada por un momento, solo mirando. Era más pequeña de lo que recordaba, más sencilla. La pintura estaba un poco descascarada, la puerta oxidada, pero era mía. Los inquilinos habían dejado la casa relativamente limpia. Se habían llevado la mayoría de sus muebles, pero dejaron algunas cosas. Una nevera vieja que funcionaba, una cocina de 4 hornillas, una mesita de plástico con 2 sillas. Pasamos todo el día limpiando. Doña Celia frotó el suelo. Doña Lourdes lavó las ventanas. Maicon cambió 3 bombillas que estaban fundidas y arregló el grifo de la cocina que goteaba. Yo fui acomodando mis cosas en los armarios, poniendo las fotos en los lugares de antes, reconstruyendo mi hogar. Al anochecer, cuando todo estaba mínimamente organizado, doña Celia hizo café y nos sentamos en la salita. «Es un nuevo comienzo, Margarida», dijo, tomándome de la mano. «Al principio será difícil, pero todo saldrá bien». Esa primera noche sola en la casa fue extraña. Después de meses escuchando los ruidos del apartamento de Roberto, la televisión en la sala, a Isabela corriendo, a Camila hablando fuerte por teléfono, el silencio era casi ensordecedor. Me acosté en la cama individual que había sido mía cuando era niña y que estaba guardada en la habitación del fondo. No era cómoda, pero tampoco era una cochera. Cerré los ojos y, por primera vez en casi un año, dormí toda la noche sin pesadillas. Los primeros días de vuelta en mi casa fueron un redescubrimiento de mí misma. Era como si hubiera estado tanto tiempo siendo quien los demás querían que fuera, que había olvidado quién era realmente. Me despertaba temprano no porque tuviera que preparar café para nadie, sino porque siempre tuve ese hábito. Hacía mi café como me gustaba, fuerte, con 2 cucharadas de azúcar, y lo tomaba despacio en la cocina, mirando el patio por la ventana. El patio estaba abandonado, las plantas medio muertas, pero era bonito de todos modos porque era mío. Pasé la primera semana solo arreglando la casa. Limpié cada rincón, organicé cada cajón, separé las ropas de Antonio que aún estaban en el armario. Algunas las doné, otras las guardé en una caja porque no podía deshacerme de ellas por completo. La camisa a cuadros que usaba los domingos, la chaqueta de cuero que usó durante 20 años. Cada pieza era un recuerdo. Doña Celia venía a visitarme todos los días. Traía comida, se quedaba a conversar, me hacía compañía sin ser invasiva.
Doña Lourdes pasaba a tomar café. Maicon aparecía para arreglar algo que estaba roto en la casa. Siempre había algo que necesitaba reparación. «Déjeme arreglarlo, doña Margarida», decía. «Usted le llevó sopa a mi padre cuando estaba enfermo. No lo olvidamos». Era cierto. 15 años atrás, cuando su Joaquim estaba postrado con neumonía, yo le llevaba sopa todos los días durante 2 semanas. Era mi trabajo como enfermera, pero también mi naturaleza, cuidar a las personas. Nunca imaginé que ese gesto sería recordado tanto tiempo después. Las personas del barrio me fueron recibiendo de vuelta poco a poco. La dueña de la panadería me abrazó cuando entré a comprar pan. «Doña Margarida». Pensamos que se había mudado para siempre. Volví a casa. Respondí simplemente. «¿Y su hijo? ¿Cómo está?» «Está bien. Él tiene su vida». Entendió lo que no dije. Entendió que algo había pasado, que había un dolor allí, pero no preguntó más. Solo apretó mi mano y dijo: «Me alegra que haya vuelto. El barrio es más alegre con usted aquí. Comencé a establecer una rutina. Me despertaba a las 6. Hacía café. Veía el noticiero de la mañana. Luego limpiaba alguna parte de la casa. Un día la sala, otro día los dormitorios, siempre manteniéndome ocupada. Al final de la tarde, me sentaba en el porche y observaba el movimiento de la calle. El barrio había cambiado un poco. Algunos vecinos antiguos se habían mudado, nuevos residentes habían llegado. La calle finalmente había sido asfaltada después de años de promesas de la alcaldía. La plazoleta de la esquina tenía juguetes nuevos. La vida había seguido sin mí, pero me aceptó de vuelta sin cuestionar. Roberto no llamó, ni una vez. En las primeras semanas miraba el teléfono esperando que llamara para preguntar cómo estaba, para disculparse, para decir que me extrañaba, pero el teléfono seguía en silencio. Camila bloqueó mi número en WhatsApp. Lo descubrí cuando intenté enviar un mensaje a Isabela, deseándole buenas noches, y vi que solo tenía un check, mensaje no entregado. Probé llamar y caía directamente al buzón de voz. El dolor de ese rechazo era físico, dolía en el pecho, me robaba el aliento, me hacía llorar sola en la habitación. Pero, poco a poco, muy lentamente, el dolor fue disminuyendo. No desapareció por completo, creo que nunca desaparecerá, pero se volvió más soportable. Una tarde estaba barriendo el porche cuando una mujer que no conocía pasó por la acera. Corría detrás de una niñita que reía mientras huía. «Julia, vuelve aquí», gritaba la madre, pero también se reía. Recordé cuando Roberto era así de pequeño, cómo corría en el patio y yo corría detrás, fingiendo que no podía alcanzarlo, cómo reía con esa risa cristalina de niño que cree que el mundo es solo alegría. ¿Dónde perdí a mi niño? ¿En qué momento ese niño dulce se convirtió en el hombre frío que aceptó ponerme en una cochera? Fue poco a poco, me di cuenta. Fue cada vez que cedí demasiado, cada vez que acepté ser tratada como menos de lo que era, cada vez que puse sus deseos por delante de mi dignidad. Yo le había enseñado a mi hijo a faltarme al respeto. No fue solo culpa de él o de Camila. Yo había sido cómplice de mi propia humillación. Pero ahora era diferente. Ahora estaba aprendiendo a respetarme. Y quizá, solo quizá, algún día Roberto también aprendería eso. 2 semanas después de volver a casa, recibí una visita inesperada. Era un jueves por la tarde cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con Isabela. Mi nietecita estaba de la mano con una mujer que no conocía, joven, de unos 25 años, con un uniforme de niñera. «¡Abuela!», gritó Isabela y se lanzó a mis brazos. La tomé en brazos, sintiendo ese olor a niño que tanto había extrañado.
Había crecido, el cabello más largo. Había pasado solo un mes, pero los niños cambian rápido a esa edad. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Te extraño, abuela. ¿Por qué te fuiste? La pregunta me dolió. ¿Qué podía entender una niña de 4 años sobre humillación, falta de respeto, cochera? La abuela necesitaba volver a su casa, querida, pero la abuela te ama mucho. La niñera estaba avergonzada en la puerta. Perdón por aparecer así, doña Margarida. Soy Jessica. Cuido a Isabela durante el día. La señora Camila no sabe que estoy aquí. Entra, por favor, dije haciéndole señal para que entrara. Nos sentamos en la sala. Isabela corrió al patio, emocionada por explorar un lugar nuevo. Jessica parecía nerviosa. Mire, sé que no es de mi incumbencia, pero Isabela habla de usted todos los días. Se puso muy triste cuando se fue, y la señora Camila no la deja visitarla, ni siquiera llamar. Lo imaginaba, respondí intentando no dejar que el dolor se notara. Yo creo que eso está mal. Un niño necesita a su abuela. Así que pensé, puedo traerla a visitarla de vez en cuando, sin que su madre lo sepa. Solo una horita, 2 veces por semana cuando la recoja de la guardería. La señora Camila nunca sabe a qué hora llegamos a casa, siempre está trabajando. Me quedé mirando a esa chica que apenas me conocía, arriesgando su trabajo para hacer lo correcto. ¿Harías eso? Lo haría. Los niños necesitan familia. Y usted parece ser una buena persona. ¿Por qué está haciendo esto? Jessica se quedó en silencio por un momento. Porque yo también tengo una abuela. Y cuando era pequeña mis padres intentaron alejarme de ella por una pelea tonta. Ella nunca desistió de mí. Aparecía en la escuela, me mandaba cartitas, esperaba afuera de casa. Mis padres terminaron cediendo. Y gracias a eso tuve una abuela maravillosa en mi vida. Isabela merece eso también. A partir de ese día, Jessica traía a Isabela a verme todos los martes y jueves. 1 hora y media preciosa en la que podía ser abuela de verdad. Hacíamos galletas juntas, le enseñaba a regar las plantas, leíamos cuentos, le peinaba el cabello. Eran momentos robados, clandestinos, pero eran nuestros. Isabela nunca le contó a su madre. Jessica la instruyó bien. Es nuestro secretito, ¿ok? La abuela necesita descansar, así que no le decimos a mamá que venimos aquí para no preocuparla. Los niños son listos. Isabela entendió que había algo malo en la situación, pero que esos encuentros eran importantes. Y guardó el secreto. Un mes se convirtió en 2, 2 en 3. Llegó marzo, luego abril. La vida fue encontrando un ritmo, un equilibrio. No era la vida que había imaginado cuando me jubilé, llena de nietos, viajes, cenas familiares. Era una vida más tranquila, más solitaria, pero era mía, y eso tenía valor. Comencé a hacer crochet. Lo había aprendido cuando era joven, pero nunca había tenido tiempo de practicar. Ahora tenía tiempo de sobra. Hacía mantelitos, alfombras, incluso una manta grande que tardó 2 meses en terminarse. Doña Celia me enseñó a vender las piezas en una tiendita de artesanías en el centro. No ganaba mucho, quizá unos 300 reales al mes, pero era una satisfacción tener mis propios ingresos de un trabajo que elegí hacer. Volví a ir a la iglesia los domingos. Había dejado de ir cuando Antonio murió porque no podía soportar las miradas de lástima de la gente. Pero ahora volví y encontré una comunidad acogedora. Después de la misa, varias señoras se invitaban unas a otras a almorzar. Hice nuevas amigas. Doña Teresa, que tenía 82 años y una energía increíble. Doña Antonia, que había perdido a su esposo el mismo año que yo. Seu Norberto, también viudo,
que tenía un maravilloso sentido del humor. La vida después de los 60 no había terminado como pensaba, solo estaba comenzando una fase diferente. En mayo, 5 meses después de haberme ido del apartamento de Roberto, sonó el teléfono una tarde. Era un número que no tenía guardado, pero reconocí. Era el celular de mi hijo. Mi corazón se aceleró. Contesté al tercer timbrazo, las manos temblando. Diga, mamá, esa voz, la voz de mi niño. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Estoy bien, hijo. ¿Y tú? Estoy bien también. El trabajo está agitado, pero va bien. Más silencio. Ninguno de los dos sabía qué decir. Mamá, comenzó, y su voz tembló. Te llamé porque Isabela pregunta mucho por ti. Llora todos los días diciendo que quiere ver a la abuela. No sabía no imaginé que la iba a extrañar tanto. Los niños sienten todo, Roberto. Solo no saben expresarlo. Lo sé. Y mira, estaba pensando, si quieres, puedes venir a cenar aquí un día. A Isabela le haría muy feliz. Podría haber dicho que sí inmediatamente. Podría haber aceptado esas migajas de atención, esa invitación que era más sobre calmar su conciencia y satisfacer a Isabela que sobre realmente querer verme. Pero había aprendido algo en esos meses sola. Había aprendido que aceptar migajas no me alimentaría, que merecía más que gestos vacíos de culpa. Roberto, respondí con calma, ¿me llamas por Isabela o porque realmente quieres verme? Más silencio, un silencio que respondía mi pregunta. Claro que quiero verte a ti también, mamá. Eres mi madre. Entonces respóndeme una cosa. ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes de haber aceptado ponerme en una cochera? ¿Entiendes que lo que hiciste estuvo mal? Largo silencio. Tanto tiempo que pensé que había colgado. Mamá, no fue exactamente así. Estábamos tratando de encontrar una solución. Roberto, responde la pregunta. ¿Te arrepientes o no? Yo creo que podríamos haberlo hecho de otra manera, pero en ese momento... Gracias por la honestidad. Lo interrumpí. Y ahora yo voy a ser honesta también. No voy a volver allí solo para hacer un entretenimiento ocasional para mi nieta cuando está llorando. No voy a aceptar ser parte de sus vidas solo cuando es conveniente. O soy tratada como parte de la familia, de verdad, con respeto y dignidad. O es mejor que sigamos cada uno en su vida. Pero mamá, cuando tú y Camila estén listos para tratarme como merezco, hablamos. Hasta entonces estoy bien aquí en mi casa, sola, pero con dignidad. No tienes derecho a alejarme de Isabela. No estoy alejando a nadie de nadie, Roberto. Quien me alejó de ustedes fuiste tú. Solo estoy protegiéndome de ser lastimada de nuevo. Y colgué. Mis manos temblaban, mi corazón latía fuerte, pero no estaba arrepentida. Por primera vez había puesto límites, había dicho no. Había defendido mi propia dignidad. Roberto intentó llamar de vuelta 3 veces. No contesté. Al día siguiente envió un mensaje. Mamá, necesitamos hablar. Ven a cenar aquí el sábado, por favor. No respondí. 3 días después recibí otro mensaje. Esta vez era diferente. Mamá, hablé con Camila. Queremos disculparnos personalmente. Nos equivocamos mucho. Por favor, danos una oportunidad de hacer las cosas diferente. Sábado, 7 de la noche. Te mando un Uber a buscarte. Leí el mensaje varias veces. Parecía sincero, pero tenía miedo. Miedo de ir allí y ser humillada de nuevo. Miedo de ceder y volver al mismo patrón de antes. Miedo de ser débil. Le mostré el mensaje a doña Celia. ¿Qué crees que debo hacer? Creo que debes darle una oportunidad, pero no por él, por ti misma.
para que no pases el resto de tu vida preguntándote ¿y sí? Tenía razón, respondí. Está bien, pero no hace falta que mandes Uber. Voy en autobús. Y si en cualquier momento me siento irrespetada, me voy. ¿Queda claro? La respuesta llegó rápida. Queda claro. Gracias, mamá. El sábado pasé la tarde arreglándome. No quería ir muy arreglada porque no quería parecer que me estaba esforzando por impresionar. Pero tampoco quería ir desarreglada porque tenía mi orgullo. Elegí un pantalón negro social y una blusa aguamarina que resaltaba mis ojos. Me recogí el cabello medio recogido, medio suelto. Me puse un labial discreto. «Estás hermosa», dijo doña Celia cuando pasé a despedirme de ella. «Y recuerda, no los necesitas. Ellos te necesitan a ti». Tomé 2 autobuses hasta su barrio. Llegué exactamente a las 7. Subí por el ascensor social como siempre hacía. Cuando toqué el timbre, mi corazón latía acelerado. Roberto abrió la puerta. Estaba diferente, más delgado, con ojeras profundas, como si no estuviera durmiendo bien. «Hola, mamá. Entra». Entré despacio, observando todo. El apartamento estaba igual. La cochera adaptada había sido deshecha. Volvió a ser solo cochera. La habitación que fue mía estaba con la puerta cerrada. Isabela vino corriendo. «¡Abuela! ¡Abuela!». La tomé en brazos y sentí ese amor inmenso que solo las nietas logran provocar. «Hola, mi amor, ¿cómo estás?» «Bien». «¿Vas a vivir aquí de nuevo?» «No, querida. La abuela solo vino a visitar». Camila apareció de la cocina. También estaba diferente, más delgada, sin maquillaje, el cabello recogido de cualquier manera. Nada de la mujer impecable que yo conocía. «Hola, Margarida». «Hola, Camila». Nos sentamos en la sala. Isabela se quedó pegada a mí, mostrándome sus juguetes nuevos, contándome sobre la escuela. Roberto y Camila se quedaron sentados en el sofá de enfrente, claramente incómodos. Después de unos 15 minutos, Roberto habló. «Isabela, ve a tu habitación a jugar un ratito. Mamá y papá necesitan hablar con la abuela». «Pero quiero quedarme con la abuela». «Después vuelves, amor. Solo 15 minutitos». Isabela fue a su habitación enfurruñada. Cuando se fue, el silencio se volvió denso. «Mamá», comenzó Roberto y su voz tembló. «Yo no sé ni por dónde empezar. Me equivoqué mucho. Nos equivocamos mucho». Miré a Camila. Estaba mirando al suelo, las manos entrelazadas en el regazo. «Cuando te fuiste», continuó Roberto, «pensé que sería un alivio, sin presión, sin conflicto, sin culpa. Pero fue lo contrario. Empecé a pensar en todo lo que pasó, en cómo te tratamos, y fue como si estuviera despertando de una pesadilla que yo mismo había creado. Fuimos terribles contigo», dijo Camila de repente. Su voz salió baja. «Yo fui terrible. Desde el principio te traté como empleada, como un peso, como alguien que estaba estorbando en nuestra vida. Y no era verdad. Solo querías estar cerca de la familia». Lágrimas le corrían por el rostro. No respondí, solo esperé que continuara. «Yo crecí mimada», dijo Camila. «Mis padres me dieron todo. Nunca tuve que luchar por nada. Y cuando viniste a vivir aquí, te veía como la representación de una vida que no quería. Una vida de dificultad, de pobreza, de sacrificio. Y tenía miedo de que Isabela creciera viendo eso y aprendiera a ser como tú». «¿Y qué hay de malo en ser como yo?», pregunté. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Nada», dijo Camila rápidamente. «Eso es lo que entendí. Después de que te fuiste, empecé a darme cuenta de cuánto hacías aquí, no solo las tareas domésticas,
sino la forma en que tratabas a Isabela, cómo siempre estabas disponible, cómo siempre te importaba, y me di cuenta de que tenía envidia de eso. Envidiabas. Envidiaba tu capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Yo siempre he sido interesada, siempre he calculado todo, y tú nunca esperaste retribución. Y eso me incomodaba porque exponía cuán vacía estoy por dentro. Eso me tomó por sorpresa. No era la disculpa que esperaba. Roberto tomó la palabra. Mamá, sé que te lastimamos de una manera que quizá nunca sane, pero queremos intentar repararlo. Queremos hacer las cosas diferente. ¿Y cómo van a hacer las cosas diferente? Pregunté. Hemos pensado en algunas cosas, dijo Camila. Primero, nos gustaría que volvieras a venir aquí, no para vivir, sabemos que ya tienes tu vida, pero para visitar. Una vez a la semana, almuerzo de domingo, lo que quieras. Segundo, continuó Roberto, queremos pagarte un monto mensual. No es por los años que cuidaste a Isabela gratis, eso es impagable, pero es una forma de reconocer que te usamos y que eso estuvo mal. Tercero, dijo Camila, vamos a hacer terapia familiar. Yo, Roberto y tú, si aceptas, para aprender a comunicarnos mejor, a respetarnos, a construir una familia de verdad. Me quedé en silencio procesando todo eso. Una parte de mí quería creer, quería perdonar de inmediato y aceptar todas las propuestas, pero otra parte, la parte que había crecido en esos meses sola, era más cautelosa. ¿Esperan que crea que cambiaron así de la noche a la mañana? No, dijo Roberto, no esperamos que creas, esperamos que nos des la oportunidad de demostrarlo. Miré a los dos, realmente parecían arrepentidos, pero el arrepentimiento sin acción no vale nada. Acepto volver a venir aquí, dije finalmente, pero con condiciones. Primero, vengo cuando quiero y cuando puedo. No pueden exigirme si no vengo una semana u otra. Segundo, ya no voy a cuidar a Isabela como niñera. Puedo quedarme con ella ocasionalmente como abuela, pero no como responsable. Tercero, la primera vez que me sienta irrespetada, me voy y no vuelvo. ¿Queda claro? Queda claro, dijeron los dos juntos. Sobre el dinero no lo quiero, continué. Lo que quiero es que donen ese dinero cada mes a una institución de ancianos. Hay un asilo cerca que siempre necesita donaciones. Pero mamá, comenzó Roberto, esta es mi condición. No necesito el dinero de ustedes. Me mantengo sola. Lo que necesito es saber que están haciendo algo bueno por otras personas en la situación en la que casi me pusieron. Aceptaron. Y sobre la terapia, finalicé. Acepto. Pero si el terapeuta es malo o siento que no está ayudando, me voy. ¿De acuerdo? De acuerdo. En ese momento, Isabela volvió corriendo de la sala. Abuela, ¿te vas a quedar a cenar? Miré el reloj. Eran casi las 8. Había ido preparada para irme si era necesario, pero también había traído un cambio de ropa en el bolso por si decidía quedarme. Me quedo, mi amor. La cena fue extraña al principio. Décadas de malos hábitos no desaparecen en una cena, pero poco a poco fuimos encontrando un ritmo. Hablamos de cosas superficiales, su trabajo, la escuela de Isabela, las novedades del barrio. Nadie mencionó la cochera, la Navidad, nada del pasado doloroso. Después de la cena, cuando iba a tomar mi bolso para irme, Camila me detuvo. Margarida, ¿puedo pedirte algo? Puedes. ¿Puedes enseñarme a hacer ese pastel de naranja que hacías? A Isabela le encanta y nunca he podido hacerlo igual. Era un pedido simple, pero simbolizaba algo más grande. Camila me estaba pidiendo que le enseñara algo,
Estaba reconociendo que yo tenía valor más allá de ser solo un peso en su vida. Puedo. La semana que viene lo hacemos juntas. Cuando salí del apartamento esa noche, me sentí diferente. No feliz exactamente. Aún había mucho dolor, mucho resentimiento acumulado. Pero también había algo parecido a esperanza, una posibilidad de reconstrucción. Roberto insistió en llevarme en coche a casa. Durante el trayecto se quedó callado, las manos firmes en el volante. «Mamá», dijo cuando estábamos casi llegando, «sé que no puedo volver atrás y deshacer lo que hice, pero juro que pasaré el resto de mi vida intentando ser el hijo que mereces». «No quiero promesas, Roberto, quiero acciones. Muéstrame, no me lo digas», asintió, los ojos rojos conteniendo las lágrimas. Cuando llegamos a mi casa, salió del coche para acompañarme hasta la puerta. En el porche me abrazó. Fue un abrazo largo, apretado, de esos que dicen todo lo que las palabras no pueden. «Te quiero, mamá». Perdón por haber tardado tanto en recordarlo. Entré en casa con el corazón pesado, pero también más ligero de alguna manera. Llamé a doña Celia para contarle cómo había sido. ¿Y? ¿Cómo fue? Fue diferente, parecen sinceros. ¿Y les crees? Todavía no lo sé, pero les voy a dar una oportunidad. Una oportunidad para ver si es real. Eres más valiente de lo que piensas, Margarida. O más tonta, reí por primera vez en horas. En las semanas siguientes, establecimos una nueva dinámica. Iba allí todos los domingos a almorzar. Roberto venía a buscarme en coche, almorzábamos juntos, me quedaba la tarde con Isabela y al final del día me llevaba de vuelta. Camila realmente estaba intentando. No era fácil para ella. Veía el esfuerzo que hacía para ser amable, para no decir algo ácido, para incluirme en las conversaciones, pero lo estaba intentando y eso contaba. Un domingo me llamó a la cocina mientras preparaba el café. «Margarida, nunca te lo conté, pero mi abuela materna también vivió con nosotros cuando yo era pequeña, y mi madre la trataba muy mal, exactamente de la manera que yo te traté a ti». Dejé de secar el plato que tenía en la mano. Crecí pensando que era normal tratar así a los ancianos, continuó la voz temblorosa, como si fueran un peso, un problema a resolver. Y cuando viniste a vivir aquí, solo reproduje lo que vi a mi madre hacer. Pero eso no es excusa, debería haber sido mejor. ¿Por qué me estás contando esto? Porque quiero que sepas que no era por ti, era por mí, por mi familia disfuncional, por los patrones tóxicos que aprendí, y estoy tratando de romper esos patrones para no pasarlos a Isabela. Por primera vez sentí algo parecido a empatía por Camila. No era mala. Era solo el producto de una crianza que le enseñó a valorar las cosas equivocadas. «¿Estás logrando?», dije finalmente. «Poco a poco, pero lo estás logrando». Sus lágrimas cayeron. «Gracias por no haberte rendido con nosotros. La terapia comenzó en junio. Íbamos todos los jueves a las 6 de la tarde. La terapeuta, la doctora Silvia, era una mujer de unos 50 años, con cabello gris, mirada penetrante. No aceptaba mentiras ni medias verdades. En las primeras sesiones fue doloroso. Tuvimos que revivir todo: la Navidad, la cochera, años de humillaciones. Roberto lloró en varias sesiones. Camila también. Yo me permití llorar por primera vez frente a ellos, mostrando cuánto me habían lastimado. «Margarida», dijo la doctora Silvia en una sesión particularmente difícil, «has pasado toda la vida siendo fuerte para los demás, cuidando a los pacientes, a tu esposo, a tu hijo. ¿Cuándo alguien fue fuerte para ti?». La pregunta me desarmó por completo. Lloré tanto que no podía respirar bien. Roberto me tomó de la mano. Camila me abrazó
y por primera vez sentí que no estaba sola en ese dolor. En julio, Roberto me buscó con una propuesta diferente. Mamá, hemos estado pensando, ¿qué tal si hacemos un viaje juntos? Yo, tú, Camila e Isabela. Un fin de semana en una posada en el interior. Para crear recuerdos buenos, ¿sabes? Mi primera reacción fue decir que no. Viajar con ellos parecía demasiado rápido. Pero luego pensé, ¿por qué no? Si les estaba dando una oportunidad de reconstruir la relación, ¿por qué no intentar algo diferente? Está bien, pero pago mi parte. Mamá, no es negociable, Roberto. O pago o no voy. Fuimos un fin de semana de agosto, una posadita sencilla en un pueblito del interior con cascada, senderos, desayuno abundante. A Isabela le encantó. Corría por la finca, jugaba con las gallinas, se bañaba en el río y nosotros, los adultos, aprendimos a estar juntos de nuevo, sin la presión de lo cotidiano, sin las tensiones de la convivencia, solo disfrutando el momento. Una noche, después de que Isabela se durmiera, nos quedamos los tres en el porche de la posada tomando vino. Camila había comprado una botella buena especialmente para mí. Las estrellas estaban increíbles, millones de ellas brillando en el cielo oscuro del interior. Ojalá hubiera conocido a la señora antes, Margarida, dijo Camila de repente. A la señora de verdad, no a la persona que inventé en mi cabeza que eras. ¿Y quién crees que soy de verdad? Una mujer increíble, fuerte pero no dura, amable pero no débil. Alguien a quien me gustaría parecerme cuando tenga su edad. Brindamos en silencio y sentí que algo se estaba curando allí. No completamente. Algunas heridas nunca cicatrizan por completo, pero estaba siendo cuidado, tratado, respetado. Septiembre llegó con ese aire de nuevo comienzo que trae el mes. Los árboles floreciendo de nuevo, el clima mejorando. Estaba en la cocina haciendo mermelada de fresa cuando sonó el teléfono. Era Jessica, la niñera. Doña Margarida, necesito contarle algo. Por el tono de su voz supe que era algo serio. Puedes hablar, querida. La señora Camila lo descubrió, que yo traía a Isabela a verla. Mi corazón se hundió. ¿Y qué pasó? Ella me llamó para hablar ayer. Estaba aterrada, pensando que me despediría. Pero ¿sabe qué hizo? ¿Qué? Me agradeció. ¿Agradeció? Dijo que había hecho lo correcto, que estaba equivocada al intentar alejar a Isabela de usted, y que podía seguir trayéndola, pero ahora de forma oficial, sin secreto, y hasta me dio un aumento. Tuve que sentarme. Eso era más de lo que esperaba. Era Camila reconociendo que había estado mal no solo conmigo, sino con su propia hija al privarla de su abuela. Y me pidió que le diera un recado, continuó Jessica. Quiere que vayas allí mañana. Tiene una sorpresa para usted. Sorpresa. La última sorpresa que Camila me había preparado era una cochera, pero había aprendido a dar oportunidades. Había aprendido que las personas pueden cambiar, aunque sea lentamente, aunque sea con dificultad. Al día siguiente, fui al apartamento a una hora inusual, media mañana de un jueves. Roberto estaba en el trabajo. Cuando Camila abrió la puerta, tenía a Isabela en brazos. Entra, Margarida. Entré curiosa. El apartamento parecía igual, pero luego Camila me llevó a la habitación que había sido mía. Aquel cuartito de depósito apretado. Cuando abrió la puerta, no reconocí el ambiente. La habitación había sido completamente reformada, pintada de un azul suave, con una cama matrimonial nueva, un armario espacioso, un sillón cómodo cerca de la ventana, cortinas bonitas, cuadros en las paredes. Hasta tenía una televisión pequeña en una mesita. Esta es tu habitación,
dijo Camila en voz baja. No te estoy pidiendo que vuelvas a vivir aquí. Sé que tienes tu vida, tu casa, pero quería que supieras que siempre tendrás un lugar para ti aquí, un lugar de verdad, hecho con cariño, no un depósito improvisado. Ahora cuando la abuela viene a dormir aquí, tiene una habitación linda, dijo Isabela emocionada. Mis piernas flaquearon. Tuve que sentarme en la cama nueva. ¿Por qué hiciste esto? Porque necesitaba hacer algo concreto para mostrar que he cambiado. Las palabras son fáciles, Margarida. Las acciones son difíciles. Y quería que vieras que estoy intentando de verdad. Ahora, cuando venías a dormir aquí, tenías una habitación bonita, hecha con cariño, no un depósito improvisado. Miré alrededor. Cada detalle había sido pensado, los colores que me gustaban, el sillón cerca de la ventana porque siempre me gustó quedarme mirando afuera. Los cuadros eran de paisajes naturales, mi estilo preferido. Había prestado atención en mí. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo necesitaba que supieras que siempre serás bienvenida aquí, como madre de Roberto, como abuela de Isabela y hasta como alguien a quien he aprendido a respetar y admirar. Nos abrazamos. Un abrazo de verdad, no un abrazo formal por obligación. Y sentí que sí, las personas podían cambiar. No de la noche a la mañana, no sin esfuerzo, no sin recaídas, pero podían. Octubre trajo un giro inesperado. Estaba en casa organizando mis recetas de crochet cuando Roberto apareció sin avisar. Nunca venía sin avisar. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo. Nos sentamos en la sala. Parecía nervioso. La empresa me está transfiriendo a Curitiba. Es un ascenso grande, un salario mucho mejor. Vamos a tener que mudarnos. Sentí un apretón en el pecho. Curitiba quedaba a más de 400 kilómetros de allí. Y Isabela irá con nosotros, claro. Pero, mamá, queremos hacerte una propuesta. ¿Qué propuesta? Ven a vivir con nosotros allí. Ahí estaba, la invitación de nuevo. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía elección. Esta vez no era una anciana sola sin opciones. No en el mismo apartamento, se apresuró a explicar Roberto. Estábamos pensando en alquilar 2 apartamentos en el mismo edificio, uno para nosotros, uno para ti. Así tienes tu independencia, tu privacidad, pero estás cerca. Nos visitas cuando quieras recibir visita. Bajas a almorzar con nosotros cuando quieras compañía. O no. La elección es siempre tuya. Era una propuesta tentadora. Estaba comenzando a reconstruir mi relación con ellos. Isabela estaba creciendo y quería estar presente. Pero también tenía mi vida aquí, mis amigas, mi rutina, mi independencia conquistada. ¿Puedo pensarlo? Claro, la mudanza será en enero. Tienes tiempo. Pasé semanas sopesando pros y contras. Hablé con doña Celia, con las amigas de la iglesia, con la doctora Silvia en terapia. ¿Qué dice tu corazón?, preguntó la doctora Silvia. Mi corazón dice que quiero estar cerca de mi nieta, pero mi cabeza tiene miedo de volver a ser aquella Margarida que acepta todo. Pero ya no eres aquella Margarida. Has aprendido a poner límites, has aprendido a decir no, has aprendido que mereces respeto. Nada de eso cambiará si te mudas a Curitiba. Tenía razón, había cambiado, y ese cambio era interno, no dependía de dónde viviera. En noviembre tomé mi decisión. Iré, le dije a Roberto un domingo de almuerzo. Pero con condiciones. ¿Cuáles? Primero, quiero ver el apartamento que alquilen para mí antes de aceptar. Si es muy pequeño o está mal ubicado, no iré. Segundo, pago mi propio alquiler. No acepto ayuda financiera. Tercero,
Mantenemos la terapia allí con un nuevo terapeuta. Cuarto, la primera vez que sienta que están volviendo a los patrones antiguos, me vuelvo. ¿Queda claro? Queda claro. Diciembre fue un mes de despedidas y preparativos. Hice una fiesta de despedida en mi casa para todas las amigas del barrio. Doña Celia lloró. Vas a hacer mucha falta, Margarida. Volveré a visitar. Y está el WhatsApp, está el teléfono. No nos vamos a perder. Vendí algunos muebles, doné otros. Mantuve solo lo esencial. La casa, decidí alquilarla de nuevo. Nunca se sabe cuándo voy a necesitar volver. Roberto y Camila se fueron a Curitiba en enero. Yo fui 2 semanas después para darles tiempo de organizarse. Cuando llegué, el apartamento que habían alquilado para mí era perfecto. Un estudio grande, con sala y dormitorio integrados, cocina completa, baño espacioso, en el 6º piso del mismo edificio donde ellos estaban en el 8º. ¿Te gustó?, preguntó Roberto ansioso. Me encantó. Curitiba era diferente, más frío, más organizado, más verde. Me tomó algunas semanas adaptarme, pero poco a poco fui encontrando mi lugar. Encontré una iglesia nueva. Comencé a frecuentar un grupo de la tercera edad que se reunía en un parque cercano. Hice nuevas amigas y lo mejor, tenía a Isabela cerquita. Subía a tomar café conmigo algunas mañanas antes de la escuela. Hacíamos galletas juntas los sábados por la tarde. Iba a sus partidos de vóley en la escoliña. Estaba presente de verdad, no como niñera o empleada, sino como abuela. La relación con Roberto y Camila también evolucionó. No era perfecta. Ninguna relación lo es. A veces Camila aún decía algo un poco ácido. A veces Roberto era insensible. Pero ahora yo tenía voz. Hablaba cuando algo me molestaba, y ellos escuchaban. Camila, cuando hablas así, me siento irrespetada. Perdón, Margarida, no fue mi intención, y era genuino. Realmente no quería lastimarme más. Hoy, 2 años después de aquella terrible noche de Navidad, estoy sentada en el balcón de mi apartamento en Curitiba. Son las 6 de la tarde. El sol se está poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Isabela está aquí conmigo, haciendo la tarea en la mesita. Tiene 6 años ahora, está en primer grado. Es lista, curiosa, cariñosa. Abuela, ¿cómo se escribe dignidad? La pregunta me hace sonreír. Dignidad. La palabra que pasé 63 años sin entender completamente. D-I-G-N-I-D-A-D. Deletreo despacio. ¿Qué significa? Significa saber que vales. Significa no aceptar ser tratada mal. Significa respetarte a ti misma. ¿Como tú? ¿Como yo qué, amor? Tú tienes dignidad, mamá siempre lo dice. Dice que eres la mujer más digna que conoce. Mis lágrimas caen. Pero no son lágrimas de dolor. Son lágrimas de gratificación, de realización, de un viaje que valió cada momento difícil. Roberto y Camila suben a cenar conmigo hoy. Es mi turno de cocinar. Nos turnamos. Hice una lasaña, la especialidad que a Isabela le encanta. Cuando llegan, nos abrazamos en la puerta. Abrazos verdaderos, llenos de afecto real. Durante la cena, hablamos de todo, de su trabajo, de la escuela de Isabela, de mis nuevas amigas del grupo de la tercera edad. Camila me pide consejos sobre cómo lidiar con su jefa difícil. Roberto me cuenta sobre un proyecto importante. Somos una familia de verdad ahora. Después de que se van y Isabela me da un beso de buenas noches, me quedo sola en el balcón de nuevo. Tomo mi celular y abro WhatsApp. Hay un mensaje de doña Celia contándome las novedades del barrio. Respondo con cariño, enviando fotos de mi nueva vida. Miro las fotos antiguas que tengo guardadas. Una foto mía y de Antonio el día que compramos la casa amarilla. Una foto de Roberto bebé.
una foto de nuestra familia en Navidad años atrás, cuando aún éramos felices de una manera simple. Y luego miro una foto reciente. Fue tomada la semana pasada, en un paseo que hicimos en el parque. Yo, Roberto, Camila e Isabela. Todos sonreímos, sonrisas verdaderas. La vida da vueltas extrañas. Podría haberme quedado en esa cochera, aceptando migajas, muriendo poco a poco por dentro. Podría haber seguido amargada, sola, negándome a dar oportunidades, pero elegí un camino diferente. Elegí primero respetarme, elegí luego dar una oportunidad real a la reconstrucción. Elegí creer que las personas pueden cambiar, pero sin olvidar nunca que yo también había cambiado y que ese cambio era innegociable. A los 65 años, descubrí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para ser tratada con dignidad. Y si me escuchas ahora, si eres una mujer mayor que está siendo irrespetada por tu propia familia, quiero decirte una cosa: mereces más, mereces dignidad, mereces respeto, y tienes fuerzas para exigirlo, aunque ahora no lo creas. Yo era Margarida Silva, la enfermera jubilada que casi terminó viviendo en una cochera. Hoy soy Margarida Silva, la mujer que se encontró a los 63 años y decidió que el resto de su vida sería vivido con dignidad o no sería vivido de ninguna manera. Y puedo garantizarte, valió cada lágrima, cada momento difícil, cada vez que tuve que elegir entre el amor propio y el amor por los demás. Porque al final, cuando te respetas de verdad, los demás también aprenden a respetarte. Y si no aprenden, sigues tu vida con la cabeza en alto, sola si es necesario, pero siempre, siempre con dignidad. Esta es mi historia. Este es mi mensaje para ti que me escuchas. Nunca, jamás aceptes dormir en la cochera de tu propia vida.